resto de la población. ¿Es funcional ese sistema en el que se intenta adaptar una cosa que no ha sido creada para una para otra? Yo esto no tengo la respuesta y es más una pregunta al aire y no tan retórica, porque obviamente la democracia es algo importante. Hay un libro que habla, lo recomiendo mucho también, lo que pasa es que es difícil, el de Marshall Sahlin, el de la ilusión occidental de la naturaleza humana, que lo comenté en la primera, que habla mucho sobre la democracia y qué es la democracia. Como un sistema, él habla de un sistema de equilibrio de poderes interesados. ¿Por qué no hay un interés común? Porque hay intereses individuales que se intenta buscar. Es decir, es todo súper complejo, pero yo dejo ahí cosillas. Después, las empresas y las condiciones de trabajo. Se pasa de esclavismo a salario. Con Silvio Federici contamos un poco por qué había salario en lugar de esclavismo o de feudalismo. Y después se tienen salarios bajos y luego con lucha se consiguen SMI, se consiguen condiciones más dignas. De salud, pues de un privilegio de quien se la puede pagar a un derecho, también por unas luchas. Por consumo, de una escasez de productos a un consumo de masas. Es decir, hay una época en la que una parte importante incluso ha consumido, pues vamos a decir, ha tirado, por así decirlo. Vamos a dejarlo ahí, en tirar. Porque si tiras, probablemente ya estás consumiendo, iba a decir, más de lo que necesitas. También otra vez que volvemos a la cuestión de las necesidades, pero estás tirando. Y por último, un poco lo que quería decir esto es que la vida de una élite se extiende al resto de la población por unas luchas sociales que intentan redistribuir lo que tienen estas personas. Pero ¿por qué estas personas tienen eso? Y si yo quiero redistribuir lo que tienen esas personas en base al mismo sistema en el que estas personas lo han conseguido, ¿qué tipo de forma económica estoy yo institucionalizando? Pues estoy institucionalizando una forma que no es sostenible. Porque realmente los privilegios que ya tenían estas personas se basaban en una forma de explotación de mujeres, de personas de los territorios, de los otros territorios, de las personas racializadas. Es decir, cómo consigo una situación de bienestar de una forma diferente a la que lo tenían los privilegiados que ya me estaban explotando. Y esto es súper notable porque cada vez que surge una nueva forma de negocio no se tienen estas luchas, porque estas luchas son constantes y se pierden. Y esto, por ejemplo, es un tweet que leí hoy. Este es un chico que es editor de streamers. No sé si sabéis qué es streamer. Streamers son los chavales que hoy en día en YouTube pues se ponen vídeos y comentan las cosas o comentan juegos y tal. Y los editores son los que editan los vídeos. Eso está súper explotado. Y entonces este es un chaval que está intentando como desarrollar un poco de sindicalismo en el sector. Y dice que han hecho un análisis con 92 editores y dice que el 31% trabajan 9 horas más al día. Que el 34 por 37,8 cobran menos de 500 euros al mes y que el 81% no tiene horario de jornada laboral y atienden a cualquier hora. Una concepción del capitalismo es que cualquier avance tecnológico es bueno per se. Obviamente no es bueno per se, es cómo se organiza y cómo se utiliza. Este es un claro caso de que surge una nueva realidad económica y como no está concebida dentro de los espacios en los que ya se ha luchado, no goza de esa extensión del privilegio al resto. ¿Qué van a hacer estas personas en su lucha sindical? Pues van a intentar extender el privilegio de a quien le editan los vídeos, que puede que sea un youtuber que gane unos cuantos, puede que ganará unos cuantos millones, y la mayoría no ganará a lo mejor ni 1000 euros, pero al menos la desigualdad que tienen con esa persona. En general, un poco, es que, pues lo que hablaba, que se institucionalizan formas de explotación y de extractivismo, y que esto es algo que hay que tener en cuenta. Todo lo que estamos diciendo ahora, sobre todo por la cara social, pero ya estamos terminando porque el debate va a ser el siguiente, es ya no solo por la parte social, en la que estamos perpetuando formas de explotación entre ese sur global y esos países privilegiados, sino por la crisis ecológica. Porque el colonialismo no solo toca a la cuestión social, sino que el colonialismo toca a la cuestión ecológica. Y esto es algo ya no solo sobre si yo quiero desarrollar una forma más digna de relaciones sociales o menos digna. Esto es algo que va a ocurrir sí o sí, en el que el planeta necesita acabar. En esta gráfica es de un informe muy guay del 2019 de Ecologistas en Acción, que se llama, ahora os lo enseño, es muy cortito, son 30 páginas, resume muy bien la crisis ecológica. Y básicamente lo resumen estos 4 puntos: en agotamiento de los recursos fósiles, es decir, de la fuente de energía no renovable, en el cambio climático, pérdida de biodiversidad,
y agotamiento de materiales de suelo y agua. Apunte, Ucrania, hemos visto alrededor del aceite. Hay de hecho, un colaborador de ecologistas que se llama Luis, ahora no me sale el apellido. Luis González. Luis González, sí. Que tiene un libro muy interesante que habla sobre la importancia de la energía en la economía y en la sociedad en general. Y él pues, hizo un hilo en Twitter en el que hablaba de que buena parte de la invasión de Ucrania era, pues, antes era más por petróleo, ahora no es algo más inmediato, sino algo más estratégico. Decía que Ucrania tenía 114 materiales, reservas de materiales de los 120 de la tabla periódica, no sé ahora mismo el número concreto. Pero en general, tanto por las actividades productivas que tenía Ucrania, como por las reservas de materiales y por el tamaño, porque si veis un mapa, Ucrania es realmente grande dentro de lo que viene siendo Europa, que no es un país grande realmente, es un continente, perdón, grande, pues es bastante un sitio en el que alguien que quiera controlar y seguir extrayendo y tener reservas, pues quiere ocupar de esta forma inhumana. En esta gráfica lo que veis es lo que hablan de que se ha llegado al pico de la extracción de los recursos fósiles. El pico no significa que se hayan agotado, el pico significa que se va a seguir, pero cada vez se va a sacar menos. Y no solo es malo porque se vaya a sacar menos, sino porque el hecho de que se saque menos y el coste que tiene sacarlo, se incrementa el coste, se incrementa la forma de contaminación, porque son formas más contaminantes las de extraer, se incrementan los precios, pues estamos viendo lo que está ocurriendo por el aumento de la gasolina con el transporte. Es decir, la crisis ecológica deriva crisis social, porque hay una menor disponibilidad, no solo de los recursos naturales, sino de todo lo que hacemos con los recursos naturales. Y la energía se utiliza sobre todo pues, para producir y para el transporte. Entonces, en la medida en la que se prioriza el beneficio económico y el crecimiento económico, y para ello se utiliza energía, y la energía no puede seguir, el consumo de energía no puede seguir creciendo, y sobre todo para la necesidad de transporte, de la creación, de esa necesidad derivada, de esa creación de cadenas globales de producción entre diferentes países, no solo se derivan crisis económicas, que por cierto, lo de crisis económica es muy curioso, porque crisis económica yo creo que es casi un concepto de lo que para un país rico es una crisis económica, a lo mejor una realidad para otro país. Es decir, que eso de crisis económica es muy relativa. Vamos a decir crisis económica en países ricos y realidades aún más duras en países que ya venían, que sean los que primero noten esa crisis. Luego crisis sociales, desestabilización política y auge de fascismo, porque ya sabemos que donde empieza a haber desigualdad, empieza a haber discursos de odio, empieza a haber por todo lo que trae el fascismo. Y por último, esta crisis ecológica evidente. Es por esto que desde los ecologismos no se habla de una crisis ecológica o una crisis social, hablan de una crisis de civilización. ¿Por qué hablan de una crisis de civilización? Porque para cambiar la situación haría falta no solo cambiar las estructuras capitalistas más superficiales, sino que haría falta un cambio radical en la forma de vida. Y un cambio radical en la forma de vida que no es sustituir la energía fósil por los molinos, porque los molinos siguen contaminando igual o más. No sustituye el coche de gasolina por el eléctrico, porque para fabricar la batería destruye igual o más. Es reducir todo lo que estamos acostumbrados, es reducir la forma en la que vivimos. Y para ello hace falta un cambio radical en la forma en la que pensamos, en nuestras creencias y en nuestros valores. Y nuestras creencias y nuestros valores no vienen del siglo pasado, ni del anterior, vienen de milenios, de una civilización. Y entonces, eso es un poco lo que vamos a ver en la última sesión. Una pregunta. Bueno, yo te aplaudo. Cuando hemos hablado de las bondades, pon la diapositiva por favor de las bondades. Las bondades. Yo voy para atrás. No han sido Mira, muchas bondades. ¿Esta? la siguiente creo que es. ¿Por qué? Bueno, que se ha dicho, yo no estoy diciendo nada nuevo, lo he oído, vamos. Simplemente que esto que vemos como bondades y luz de la lucha obrera, de las clases bajas frente al poder siempre, ¿no? A lo largo de los siglos, hay otra forma de verlo que es que son concesiones del capitalismo para obtener una rentabilidad. Por ejemplo, yo he oído a un compañero del instituto que habla de que los sistemas de salud se implementaron en Europa
porque se daban cuenta de que era mejor tener trabajadores sanos antes que Era más rentable. hasta la misma educación. La reglamentación de los horarios de los niños es una preparación de las escuelas, es una preparación para que cuando sean obreros estén acostumbrados y les cueste menos madrugar. Y el consumo igual, y las condiciones del paso de esclavos a salarios y lo de Ford de quiero que tenga cada americano, quiero que tenga un coche, porque eso supone que yo vendo muchos más de los que estoy vendiendo si solamente vendo a los ricos. Entonces ese punto de vista también es muy perverso, porque al final, igual que ahora las luchas feministas las acabarán, yo ya he oído algunas veces y he leído titulares que le interesaría a las economías de todos los países que las mujeres trabajaran igual que los hombres porque ganarían mucho más, serían más ricas y le vendría muy bien. En el fondo es otra perversión más del capitalismo, que tiene muchas vueltas. Es muy buena apreciación y es verdad, es decir, el progreso no solo de lucha, sino de cómo ellos pueden utilizarlo para lo que es verdad que no está todos, y es muy... De hecho, las primeras, yo leí también que las veces que yo pensaba justo en esto, decía que las primeras luces que ponen en las fábricas, porque claro, esto se va repitiendo a lo largo de los distintos progresos. Ahora hablamos de que puedan tener una mejor educación, pero cuando no había luz en la fábrica, querían poner luz en la fábrica porque así veían mejor y podían fabricar más. Y hoy en día, ¿cómo se vende? Hoy en día pasa también con la salud mental. Es decir, ya las empresas lo mejoran para que esa persona no tenga depresión y esté alegre en el trabajo. Hacen jornadas de ir los fines de semana para que la gente esté alegre. Y se la sudan, que la gente esté alegre. Lo que quiere es que la persona tenga un estado anímico positivo para que produzca. De hecho, Hombre, lo de Silicon Valley, ¿no? Que es, yo creo que es un ejemplo máximo, ¿no? El bienestar, todo, que luego, y es una autoexplotación. Byung-Chul Han, el filósofo, lo dice una y otra vez, ¿no? Y nos pone siempre el marco en ese, es ese capitalismo que ya lo tenemos tan integrado que ya nos explotamos nosotros, ya no necesitamos de un jefe que nos explote, ya nos explotamos nosotros mismos porque ya lo hemos interiorizado, ¿no? Y es eso, Silicon Valley, vamos, ya yo esos salas jugando al ping-pong para que luego produzcan como locos y los tengan a todas horas y a todo momento para ellos. O sea, yo creo que es el ejemplo máximo. Es que mi empresa les acaban de poner una mesa de ping-pong. Claro, o sea, venga, es esta idea de la cooperación falsa, como de las democracias falsas, como de toda la perversión, ¿no? Que tenemos. Venga, todos juntos, cooperativo, pero sigo decidiendo yo. Pero venga, el privado y nos vamos al pinball y jugamos. Es que hay muchas contradicciones del capitalismo que muchas veces no. Es que yo iba a decir esto hace 7 días. Hay un libro maravilloso que explica cómo las condiciones de vida de un esclavo algodonero en una gran propiedad en Alabama son mejores que las de un trabajador textil en Manchester en 1882, por ejemplo. Son mejores esperanza de vida, alimentación, condiciones sanitarias. Uno es esclavo algodonero y el otro trabaja en una fábrica, duerme en la fábrica, tiene hijos que mueren antes de nacer, después del primer año, antes de alcanzar el primer año, una mortalidad infantil salvaje. Esas cuestiones que hablábamos del desarrollo, ¿no? Poniéndolo en distinto plano al crecimiento económico. Y es muy contradictorio, porque obviamente esa población algodonera de Alabama es una población negra, esclava, de tradición extraída de África, etc. Y sin embargo tienen unas condiciones de vida tal que desde la perspectiva... Es que el capitalismo es asume muy bien las contradicciones. Decía Lina hace años, me acuerdo de una conversación que tuve con ella, cómo las cosas que tú crees que van de progreso a progreso, te las coge el capitalismo, te las cambia y sigue igual. Y nos parece que estamos haciendo progreso y no es que... Y eso es lo que tú has explicado muy bien. La próxima, que esa la última pregunta que has puesto es la de que si hay cambio. Sí. No puedo dejar de venir. Que muchas gracias a todas, que es verdad que hay similitudes, pero bueno, yo no sé tampoco en concreto, pero no sé hasta qué punto el trabajador de Manchester se podía ir de la fábrica, y aunque sea morirse por el camino. Porque el esclavo no podía. Se podía morir en el terrace que estaba a 200 metros de la entrada de la fábrica. Sí, me refiero a la capacidad de libre elección, que eso es un tema ya también Sí, yo te doy la razón. El capitalismo anterior es libre. Claro, por eso, entre comillas. Y que obviamente lo de las luchas sociales, las mejoras,
obviamente las circunstancias en las que nos encontramos ahora no eran las mismas que se encontraban esas personas explotadas en el siglo Sí. XX, XXI y... Bueno, ahí está la famosa pintada anarquista, ¿no? Que dice: la esclavitud no se abolió, se puso en nómina, que es magnífico. Claro, entonces, es decir, claro que sí, a través de salario heredamos esas formas de dependencia. Sí. Pero es un poco poner en contexto hacia hacia la capacidad o no de cambio que tenemos, que eso es lo que hablaremos en la próxima. Es decir, se puede cambiar con el consumo nuestra decisión. Hace falta que desaparezcan las multinacionales. ¿Cómo desaparecen las multinacionales? ¿Cómo se destruye una multinacional? Pero consejos prácticos. Si es Lehman Brothers, es para que... ¿Hace falta revolución o hace falta evolución? Supongo que puedes matar a impuestos a una multinacional o cortarla en trozos con un antitrust, ¿no? Que es lo que se hace Mira, en Suecia, antes de esto de los 70, cuando hubo ese cambio de paradigma, ¿no? De que pasaba que el estado del bienestar no funcionaba, el estado del bienestar es un claro ejemplo de construcción de bien en base a esa estructura de producción. En Suecia crearon una ley en la que lo tenían ya todo perfecto y al final pues los lobbies lo quitaron. Pero si lo traigo para la próxima me lo traigo el nombre. La ley consistía básicamente en unos sistemas súper finos diciendo que en cuanto una empresa pasaba de cierto tamaño, todos los beneficios se redistribuían entre los trabajadores y entonces creaban como una fuente de chocolate en lo que era imposible subir porque todo acababa redistribuyéndose y creando economía de baja escala. No es que todo esté pensado, pero los problemas llevan existiendo desde hace mucho tiempo. Hombre, en Alemania creo que constitucionalmente si una corporación excede el número de trabajadores, los sindicatos tienen el derecho a formar parte, no sé, estoy hablando del 40% de la directiva de la empresa y de ahí que tengan muchísima mayor capacidad para negociar sueldos, como pasa en Volkswagen, ¿no? Que incluso en lo peor de la crisis, al fin y al cabo se dejaban de fabricar coches pero ahí no se despidió a nadie. Es un aspecto súper fundamental en esa toma de decisiones dentro de la empresa y volvemos un poco a lo mejor al problema que nos dijo el compi de lo de las cooperativas. Que esto también, por ejemplo, lo dicen los ecologistas, que es que el progreso que se obtuvo durante el estado de bienestar, durante esos años 50-60, no se puede obtener ahora, porque ese progreso de los 50 a los 60 se basó en la explotación, sobre todo de los territorios. Es decir, el problema es cómo combinar la lucha social con la lucha ecológica. Aquí ya con la lucha feminista. Aquí surgen pues, los ecofeminismos, los ecosocialismos y todo esto que un poco es ya la economía de barrio, el comercio local, cosas que todavía que más quedan por ahora. Muy bien. ¿Cómo era el autor del libro de El individualismo posesivo? CB son las iniciales, MacPherson, escrito MacPherson. Ferson, el famoso